Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos en esta cita que nos hemos puesto temprano en la mañana para estudiar la palabra de Dios, para comenzar estos días, el día tomados de la mano de Cristo, tomados de Dios, para poder tener la fortaleza, el poder para luchar contra un enemigo que nos quiere destruir y acabar con la paz y la tranquilidad que Dios nos ha prometido como sus hijos. Quiero comenzar leyendo en esta mañana del matinal, reflejemos a Jesús para el día 22 de julio. Reflejemos a Jesús para el 22 de julio. Que lleva por título El poder transformador del Espíritu Santo. Reflejemos a Jesús para el 22 de julio, el poder transformador del Espíritu Santo. Dice, pues Dios nos dio su Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 7 y 8. Cuando el poder del Espíritu Santo se aprecia y siente en el corazón, se exhibirá mucho menos el yo y se revelará mucho más el sentimiento de hermandad humana. Nuestra parte no es exhibir el yo, sino permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. De esta manera los hombres y las mujeres que se engañan a sí mismos podrán ser rescatados del error. Todos, grandes o pequeños, si no son convertidos, están en una plataforma común. Los hombres pueden volverse de una doctrina a otra. Eso se está haciendo y se lo seguirá haciendo. Sin embargo, ellos no saben nada del significado de las palabras. Os daré un corazón nuevo. Ezequiel 36, 26. El aceptar nuevas teorías y el unirse a una iglesia no brinda vida nueva a nadie. Aun cuando la iglesia a la que se una pueda estar establecida sobre el verdadero fundamento. El conectarse con una iglesia no reemplaza una conversión. Suscribir el nombre al credo de una iglesia no tiene valor para nadie si el corazón no ha cambiado realmente.
Esta es una cuestión seria y su significado debe ser captado plenamente. Los hombres pueden ser miembros de iglesia y aparentemente trabajar con fervor, realizando una serie de tareas de un año en año y aún permanecer no convertidos. Pero cuando se recibe la verdad como verdad en el corazón, pasa por la conciencia y cautiva el alma con sus principios puros. Es puesta en el corazón por el Espíritu Santo, quien revela su belleza a la mente para que su poder transformador pueda advertirse en el carácter. Con la gran verdad que tenemos el privilegio de recibir, debemos y, bajo el poder del Espíritu Santo, podemos llegar a ser canales vivientes de luz. Entonces podemos acercarnos al propiciatorio y ver el arco iris de la promesa, arrodillarnos con corazón contrito y buscar el reino de los cielos con una vehemencia espiritual que traerá su propia recompensa. Lo tomaremos por la fuerza como lo hizo Jacob. Entonces nuestro mensaje será poder de Dios para salvación. Nuestras súplicas serán llenas de fervor, colmadas del sentimiento de nuestra gran necesidad, y no nos serán negadas. La verdad será expresada por la vida y el carácter, y los labios tocados con el carbón encendido tomado del altar de Dios. Cuando esta experiencia sea nuestra, seremos levantados de nuestro pobre y miserable yo, que hemos acariciado tan tiernamente. Vaciaremos nuestros corazones del poder corrosivo del egoísmo y seremos henchidos de alabanza y gratitud a Dios. Magnificaremos al Señor, el Dios de toda gracia, quien ha magnificado a Cristo, y Él revelará su poder por medio de nosotros, haciéndonos como hoces agudas en el campo de cosecha. Dios llama a su pueblo a revelarlo. No importa de qué iglesia seas, no importa a qué iglesia yo vaya, no importa en qué organización religiosa, iglesia esté mi nombre. Si mi corazón no es nuevo, si no es un corazón de carne puesto por Dios, y sigo teniendo un corazón de piedra, dominado por el yo, el egoísmo, la avaricia, y soy un siervo de Satanás, no voy a formar parte de ese pueblo que Dios ha escogido para que lo ayude a llevar el evangelio a las almas perdidas, y tampoco voy a formar parte del reino de Dios. Por eso es que no iglesia, no organización, es un pueblo que pertenece a Dios, que obedece y le dice al Señor, como Pablo, Señor, dime lo que tú quieres que yo haga. Vamos a orar. Padre nuestro, nuevamente ante ti estamos de rodillas para darte gracias por el cuidado de la noche y por dejarnos ver la luz de este bello día. En tus manos nos ponemos para que tu nombre sea glorificado, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra y beneficio nuestro, para que tú nos puedas recibir como tu pueblo, para que podamos honrarte en todo lo que hagamos. Al estudiar tu palabra en este momento, que tu Santo Espíritu nos llene la mente, el corazón, que nos limpie de todo pecado, para que podamos hablar, escuchar, entender y hacer lo que dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos aquí nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Estamos en la lección número 4 del trimestre número 3, lección 4 del trimestre 3 de esta lección que lleva el título general del trimestre, Caminando con Jesús a través del camino a Cristo. La lección número 4 lleva por título esta semana la confesión. Hemos estado estudiando la importancia
de la confesión, porque la misericordia de Dios se refleja en nosotros cuando confesamos y debemos apartarnos del pecado, confesar y perdonar. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Tenemos que aprender a perdonar si queremos ser perdonados. Y tenemos que confesar los pecados específicos. Si es secreto solamente, si el pecado es en secreto, solamente se confiesa a Dios, pero específico y sincero. Si el pecado es con una persona, se arregla con esa persona el pecado específico y sincero. Y si es públicamente, entonces se debe confesar públicamente el pecado específico y sincero. Bienvenida, hermana Lilian. Estamos entonces en el día 4, el peligro. ¿Cuál es el mayor peligro que nosotros como pecadores tenemos? ¿Cuál es el mayor peligro que nosotros como pecadores tenemos? Y es algo que se nos hace bien difícil reconocer. Y es una palabra cortita que tiene 2 letras y se llama yo. Y vamos a hablar acerca de ese peligro, el yo. El pecado más grande que existe en nuestros corazones es el yo. Y es lo que destruye al hombre cada día. Es lo que acaba con la paz. Es lo que acaba con la sinceridad, con la confianza en Dios. Porque el yo nos hace a nosotros a confiar en nosotros mismos. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Que nosotros no hemos aprendido a confiar en Dios. Y el yo nos evita confiar en yo. A confiar en Dios, perdón. Estoy buscando algo aquí, no se me... Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que se vieron desnudos y utilizaron algo para cubrirse la parte delantera del cuerpo. Utilizaron unas hojas de higuera para hacerse delantales. Estaban cubriendo la parte delantera del cuerpo, pero la parte posterior del cuerpo estaba desnuda. Y cuando el Señor vino, que los buscó, les preguntó, ¿dónde están? ¿Qué pasó, Adán? Y Adán le dice al Señor, Señor, me escondí de ti porque escuché tu voz y tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Cómo supiste que estaba desnudo? ¿Acaso comiste tú del árbol que yo te dije que no comieras? El Señor ya lo sabía. El Señor no está hablando y está haciendo preguntas porque es ignorante a la situación que había ocurrido. No, el Señor ya lo sabía. Lo que pasa es que el Señor quiere que el pecador, que aquel que se ha apartado, que aquel que ha sido vencido por Satanás, que aquel que ha caído en el lodo cenagoso del pecado, le hable a Dios como un amigo y específicamente le presente a Dios las cosas que ha hecho y lo que lo ha llevado a estar en esa condición, porque Dios siempre está buscando que el hombre lo busque a Él, perdonando la redundancia. Dios espera que el hombre le abra su corazón a Dios
y le cuente sus dolores, sus pesares, sus situaciones, porque el oído de Dios siempre está abierto para escuchar a aquellos que le buscan, aunque estén llenos, cargados de pecado. Entonces, cuando Dios le dice eso a Adán y Eva, le dice, ¿comiste del árbol? Ahora Adán empieza a excusar y a echarle, Adán y Eva empiezan a excusar su pecado y a echarle la culpa a uno al otro. Escuchen. Capítulo 3 de Génesis, versículos 12 y 13. Capítulo 3 de Génesis, versículos 12 y 13. Y el hombre respondió, Adán, la mujer que me distes. Adán no le está echando la culpa a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán le está diciendo a Dios, tú fuiste el que me diste esta mujer, por tú darme esta mujer, yo comí del árbol. Le está echando la culpa ¿a quién? A Dios. No directamente, pero indirectamente le está echando la culpa a Dios. La mujer que me diste, la mujer que creaste para que fuera mi compañera. Yo estaba muy bien solito. Si yo llego a estar solo, no como. Pero por tú darme la mujer, yo comí. Tú tienes la culpa, Dios. ¿Y la mujer? 13. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente, tú creaste la serpiente, en otras palabras, me engañó y comí. O sea, el hombre y la mujer, cuando dice, la mujer que tú me diste, dice el hombre, y la mujer dice, la serpiente que tú creaste, le están echando la culpa al creador. No a la mujer ni a la serpiente, no. Indirectamente le están echando la culpa al creador. Lucifer, Satanás, en el libro de Job, la gente piensa que Satanás está acusando a Job. No. La acusación va contra Dios. Tú lo has protegido. Tú lo has cuidado. Tú no me permites quitarle todo. Quítale todo, pero no lo toques. Le quita todo. Job sigue siéndole fiel a Dios. Y después dice, tú no me has permitido tocarlo. O sea, la acusación es contra Dios. El pecador siempre acusa a Dios y busca excusas de su pecado. Cuando Moisés le dio 2 veces a la roca, cuando Dios le dijo que le hablara, en el libro de Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo que el pecado que él cometió por culpa de ustedes no le permite entrar a la tierra prometida. ¿No estará Moisés utilizando el mismo concepto de Adán? Por ustedes molestar tanto, por ustedes criticar tanto, por ustedes ser tan murmuradores, me llevaron a mí a pecar y por eso no voy a entrar. Y mucha gente por ahí dice que Moisés no pecó contra Dios porque cuando le dio la peña 2 veces, él no pecó por sí mismo, ni pecó intencionalmente, sino que fue por culpa del pueblo que él pecó. Por eso Dios no se lo tomó como un pecado intencional de muerte. La palabra de Dios es clara. Cuando Moisés le dice al pueblo, por culpa de ustedes, yo le di a la peña 2 veces porque me molestaron tanto, está diciendo, por culpa del Señor, por ponerme de líder de ustedes, yo pequé. ¿A quién le está echando la culpa indirectamente Moisés? A veces nosotros leemos la palabra de Dios y si no la unimos con otros pasajes, no nos damos cuenta de que el pecado, yo decido cometer el pecado. El pecado que yo cometo es por mi culpa. Yo decidí hacerlo. Nadie me obligó. Fue mi decisión. Dice Patriarcas y Profetas, página 41. Adán no podía negar ni disculpar su pecado.
pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su esposa y de esa manera al mismo Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Satanás no quiere que nosotros nos sintamos culpables por el mal que hacemos. Por eso es que nos pone en nuestra mente, nos pone en nuestro espíritu el buscar la excusa de mi pecado, culpando a otros. Dice Camino a Cristo, página 40. Después que Adán y Eva hubieron comido de la fruta prohibida, los embargó un sentimiento de vergüenza y terror. Al principio solo pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar a la temida sentencia de muerte. Fíjense que en ese momento dice aquí que ellos no sentían dolor por el pecado. Ellos sencillamente querían excusar su pecado para no morir. Querían escapar de la sentencia de muerte. Acuérdense que Adán y Eva no conocían del plan de redención. Para ellos, la paga de su pecado era muerte eterna. La muerte que Cristo le dijo a Adán y Eva que iban a sufrir si comían del árbol era la muerte eterna. La paga del pecado es muerte eterna. Nosotros todos estábamos condenados a una muerte eterna. Pero Cristo tomó esa condenación sobre él y la muerte que Cristo venció fue la muerte eterna para todos aquellos que lo acepten a él como Salvador. La muerte temporal que existe hoy en día no es la muerte que Cristo venció. Por eso morimos. Por eso hay muerte temporal en este momento. Pero la muerte que Cristo cuando salió de la tumba, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Muerte, te he vencido con mi muerte. Estaba hablando acerca de la muerte eterna. La muerte que recibirán todos aquellos que nieguen servir a Jesús. Todos aquellos que le nieguen, todos aquellos que no decidan seguir a Jesús, no quieran obedecer a Jesús, no quieran obedecer a Dios. Esa es la muerte que recibirán todos ellos, esa muerte eterna. Pero Cristo venció la muerte eterna para todos aquellos que le obedecen. Sigue diciendo el Camino a Cristo, página 40. Cuando el Señor les habló tocante a su pecado, Adán respondió echando la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera. La mujer que pusiste aquí conmigo me dio del árbol y comí. La mujer le echó la culpa a la serpiente diciendo, la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué hiciste la serpiente? ¿Por qué le permitiste que entrase en el Edén? Esas eran las preguntas implicadas en la excusa que dio por su pecado y de este modo hacía a Dios responsable de su caída. La palabra de Dios nos dice que nadie es culpable por la acción de alguien. Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, háblale a la peña y saldrá agua. Moisés, ya la peña fue golpeada una vez. La peña es Cristo, Moisés. Moisés, Cristo solamente va a ir a la cruz una sola vez para pagar el pecado de todos. Y ahora lo único que tienes que hacer ahora, Moisés, ya no hay que sacrificar el cordero. Ya el cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado. Ahora, lo único que hay que hacer, Moisés, es hablarle a ese cordero. Es rogarle a ese cordero. Es pedirle a ese cordero que sea tu intercesor, tu abogado, para que puedas estar ante la presencia de Dios. Nadie, hermanos, nadie, porque ahora están enseñando que si tú eres santo, tú no necesitas un intercesor. Ahora tú puedes entrar directamente al santuario ante la presencia de Dios. Eso es lo que están enseñando ahora. No existe ser humano en esta tierra
que por más santo que se crea, no necesite un intercesor ante el Padre. Y Moisés bajó con Aarón molesto, airado, lleno de dolor y orgullo propio. Moisés no estaba dolido porque el pueblo estaba murmurando en contra de Dios. Moisés estaba dolido porque el pueblo había estado murmurando y murmurando en contra de su liderazgo, en contra de su sabiduría. Moisés se sentía que ya no podía soportar más a este pueblo malvado. Y anteriormente había defendido al pueblo cuando Dios dijo, quítate que lo voy a destruir. Pero ahora Moisés quisiera destruir el pueblo. Y ahora sale Moisés con la mente planificando, voy a hacer esto. Le voy a demostrar al pueblo quién soy yo. Le voy a demostrar al pueblo que Dios me eligió a mí. Y yo tengo autoridad y yo tengo poder. Y aquí se va a hacer lo que yo diga. Porque Dios me eligió a mí y yo soy el líder. Y si no se hace lo que yo diga, no sirve. Dios le dijo a Moisés, háblale, Señor, no, vamos a hacer como yo digo, no como tú dices. Y se presenta frente al pueblo y dice, no sacaremos agua. Él y Aarón se presentan frente al pueblo, los ancianos. No sacaremos agua de esta peña, le vamos a demostrar que nosotros de verdad somos los líderes poderosos. Y boom, boom, le da la peña 2 veces. Sale agua. ¿Por qué? Porque Dios no va a castigar al pueblo por la culpa y el pecado de sus líderes. Y después Moisés dice, por la culpa de ustedes yo pequé. No. Moisés decidió pecar. Tomó esa decisión de pecar. Y dejó ser dominado por el orgullo. Y eso lo llevó a no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué la autojustificación hace que la confesión sea ineficaz? Adán y Eva utilizaron hojas de higuera para cubrirse, hacer delantal que cubrieran la parte posterior, significa justicia propia. El yo, la justicia propia que nosotros no queremos abandonar. No, yo soy santo. Yo no peco, yo no necesito el plan de salvación, porque el plan de salvación es para los pecadores, no para los santos como yo. Yo no necesito un abogado, porque yo soy santo y yo puedo estar directamente ante la presencia de Dios, porque como yo soy santo y no peco, ahora yo sí puedo estar ante la presencia de Dios. Job, capítulo 9, versículo 20. Job, capítulo 9, versículo 20, dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. O sea, escucha, si yo digo que yo soy santo y yo no peco, porque no puedo pecar porque estoy en Cristo y no puedo pecar, yo me estoy justificando. Y Job dice, si yo me justifico, mi boca me está condenando a mí mismo porque yo no soy justo. Si me dijere perfecto, si yo digo que soy perfecto sin pecado, me haría inicuo. Ouch. Eso dice la palabra de Dios. O sea que toda esta gente que se creen santos, perfectos, sin pecado, la palabra de Dios dice que se están condenando ellos mismos y de verdad son inicuos. Porque el único que puede decir que yo soy santo, justo, bueno, sin pecado, se llama Cristo Jesús. Nadie más. Nadie más puede decir que yo soy santo, puro, perfecto. Yo no puedo decir eso. Job dice, si yo digo que soy
justo y perfecto, yo me estoy condenando y para Dios soy un inicuo. Lucas 16:15. Lucas 16:15. Escuchen esto. Y Jesús les dijo a los fariseos que se burlaban de él, porque el versículo 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros y se burlaban de él. Cristo, porque Cristo en el capítulo 16 de Lucas está hablando acerca de la fidelidad, de cómo debe ser el cristiano, el perdón de Dios, cómo Dios presentó, cómo Cristo presenta la parábola de los mayordomos que él le dio para que cuidaran su casa, y presentó acerca de un mayordomo injusto, infiel, y cómo los hijos de Dios deben ser fieles. Y los fariseos, escuchando esa parábola, que eran muy avaros, que no querían ser fieles, no querían ayudar a los demás, maltrataban a todo el mundo, se burlaban de él. Y Cristo les dice así, el versículo 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alta estima delante de Dios es abominación. ¡Wow! O sea que Job dice, si yo digo que soy justo, si yo confieso que soy justo y perfecto, para Dios mi boca me condena y soy inicuo para Dios. Y aquí el Señor Jesús le dice a los fariseos, ustedes se justifican ustedes mismos delante de los hombres y eso para Dios es abominación. La palabra de Dios es clara, pero usted le presenta estos versículos a la gente que dice, preséntame pruebas en la Biblia, y se los presenta. Y ellos dicen, no, eso es para los que son sin justificarse. Después que eso Cristo se lo estaba diciendo a los que no habían sido justificados. Después de justificados, usted no peca, usted es justo, usted es santo. Dice el discurso maestro de Jesucristo, página 98 y 99. El espíritu de justificación propia tuvo origen en el padre de la mentira y lo han manifestado todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptables para Dios. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad sin engaño ni hipocresía. Perdón, esto que acabo de leer está en Camino a Cristo, página 40. Camino a Cristo, página 40. El espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira, Lucifer, y lo han manifestado todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptables para Dios. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad sin engaño ni hipocresía. Ahora sí, discurso maestro de Jesucristo, página 98 y 99. No debemos procurar reducir nuestra culpa hallándole excusas al pecado. Debemos aceptar el concepto que Dios tiene del pecado, algo muy grave en su estimación. Solamente el Calvario puede revelar la terrible enormidad del pecado. Nuestra culpabilidad nos aplastaría si tuviésemos que cargarla. Pero el que no cometió pecado tomó nuestro lugar, aunque no lo merecía, llevó nuestra iniquidad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Voy a leer este pasaje como lo lee mucha gente. Si confesamos nuestros pecados antes de ser justificados, así lo han leído esa gente. Esa gente que se creen santos, perfectos, que no pecan, leen este pasaje así. Si confesamos nuestros pecados antes de ser justificados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no le puedo añadir a la Biblia. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados. No dice en qué momento, si antes o después, no. Si yo confieso mis pecados, Dios, Él es justo. Él es justo y perdonará todo pecado y nos limpiará de todo pecado. Dios es justo. Él es justo. Yo no soy justo. Él me dice si yo soy justo. Eso se encuentra en 1 Juan 1:9. Verdad gloriosa. Él es justo con su propia ley y es a la vez el justificador de todos los que creen en Jesús. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Aquí dice que el remanente de Dios tiene pecado y Él lo perdona. Eso dice aquí. Porque aquí dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Aquí en Miqueas 7:18 está hablando de un remanente que tiene pecado e iniquidad. Pero hay que confesar el pecado. Sincero, específico, hay que abandonar el pecado. Sí, hay que abandonarlo. Tenemos que luchar por abandonar ese pecado. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a abandonar ese pecado. Tenemos que rogarle a Dios que el yo muera en mí, que mi justicia propia se vaya y que entre la justicia de Cristo en mi corazón, que el Espíritu Santo me cubra a mí de esa justicia de Cristo. Yo no me puedo declarar justo. Si yo me declaro justo, me condeno a mí mismo. Y si creo estar perfecto, para Dios soy un inicuo. Y no tengo la misericordia de Dios, no puedo recibir el perdón de Dios. Dice aquí, la confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente lo que tenemos que hacer de nuestra parte. Lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, buscar lo que es justo, socorrer al oprimido, mantener el derecho del huérfano, defender la causa de la viuda. Si el inicuo devolviere la prenda y retribuyere lo robado y anduviere en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. El apóstol Pablo dice, hablando de la obra del arrepentimiento, el que fuisteis entristecidos según Dios, que solicitó cuidado, obró en vosotros qué defensa de vosotros mismos, y qué indignación, y qué celo, y qué justicia vengativa. En todo os habéis mostrado puros en este asunto. Una vez, página 39, el camino a Cristo. Una vez que el pecado amortiguó la percepción moral, el que obra mal no discierne los defectos de su carácter ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda el poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni provienen del corazón.
Camino a Cristo, página 39. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que reconocer que ante Dios soy pecador. Reconocer que sin Dios soy nadie. Reconocer que ante Dios soy un inicuo, aunque yo crea ser perfecto. Reconocer que necesito un Salvador. Que sin un Salvador, todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo lo que yo pretenda hacer, es nada. Y el único que puede decir que yo soy justo, el único que puede decir que yo soy limpio, santo, justo, bueno, se llama Cristo Jesús. Consumado es. El que sea justo, siga siendo justo. El que sea limpio, siga siendo limpio. El que sea injusto, siga siendo injusto. Y el que esté sucio, siga ensuciándose. Él es el que lo declara. Pablo dice que le escribió a los santos de Corintios. Pero cuando Pablo escribe la carta de los Corintios y dice a los santos, empieza a decir los pecados que tienen esos santos que están en Corintios. Así como el libro de Miqueas dice que el remanente de Dios es inicuo y hay pecados que el Señor perdonará, así Pablo presenta a los santos de Corintios que tienen pecados que tienen que abandonar. ¿Seremos nosotros parte de esos santos remanentes del pueblo de Dios que somos inicuos y necesitamos el perdón? ¿O seremos nosotros aquellos como los fariseos que se creían santos, sin pecado, sin necesidad de un Mesías, sin necesidad de un Cordero? Que Dios nos ayude a poder reconocer que verdaderamente somos y que dejemos la justicia propia que tenemos y dejemos morir ese yo para poder ser del pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, de la única forma que nosotros podemos estar ante tu presencia es a través de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nos presentamos ante ti de rodillas, reconociendo que el pecado que hay en mí y que yo cometo es mi culpa y no de nadie más. Queremos expresarlo como lo hizo David. Yo contra ti, yo, nadie más, nadie me obligó, nadie me llevó. Yo decidí pecar contra ti, oh Dios. Ten piedad de mí. Por favor, pon un corazón limpio. Y este espíritu del yo, este espíritu de justicia propia, este espíritu de egoísmo, este espíritu de vanidad, este espíritu de vanagloria, sácalo y pon en mí un espíritu nuevo de amor, misericordia, justicia, para ser dependiente de ti y de nadie más. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos toca cada día. Gracias, Señor, porque nos amaste de tal forma que diste todo. Te vaciaste todo para lograr la salvación de este miserable pecador. Bendice a Lilian, a su familia, en todos sus planes, en todos sus problemas, dificultades. Dale paz, dale misericordia, dale consuelo.
A los demás que no veo su nombre, también, Señor. Acompáñalos y dirígelos. Sé con nosotros en este día, que podamos trabajar de acuerdo a tu santa y divina voluntad y para tu gloria y tu honra. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Dios amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor los acompañe en este día, que tengan un día de paz, un día de amor, un día de triunfo en todos los aspectos de tu vida. Si Dios quiere, mañana a eso de las 5 de la mañana estaremos nuevamente presentando otro estudio más acerca de este tema de la confesión. Y hemos visto en este libro El Camino a Cristo, hemos entendido, hemos aprendido que todavía hay un Dios misericordioso, hay un Dios tardo para la ira, hay un Dios justo, hay un Dios lleno de amor eterno, paciente, esperando, con esos brazos abiertos, llamando cada día: hijo, por favor, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe en este día.